Hoy nos hemos venido hasta la Universidad San Pablo CEU para hablar de unas interesantes jornadas sobre la figura de Dante Alighieri. Ahora tenemos con nosotros a Giovanni Colamati, es profesor de Historia de esta universidad y también el organizador de las jornadas. Hola Giovanni, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros en el Instituto Razón Abierta. Nos ha llamado mucho la atención las jornadas de estudio sobre Dante, sobre todo porque habéis planteado temas muy actuales como puede ser la historia, la política, la literatura y sobre todo ver cómo Dante afecta a todas esas dimensiones. ¿Por qué sigue Dante sigue siendo actual a través de todas esas perspectivas humanas? Primero de todo, Dante es un personaje pop. Esto sobre todo en Italia, claramente, donde ha dejado una huella mayor en nuestra literatura, incluso en nuestra identidad nacional. Pero Dante es un personaje pop también a nivel internacional. Yo siempre cito que hay videojuegos inspirados, muy recientes además, inspirados al infierno de Dante como obra. Además, muchísimos letrados a lo largo de la historia y muchísimos dramaturgos decimos así, se han inspirado a lo que es todo el mundo dantesco, ¿no? Todo lo que es la ambientación dantesca para allí situar sus obras, sus nuevas reflexiones. Con lo cual, en alguna medida, Dante es un lenguaje. Dicho esto, Dante puede ser y debe ser estudiado porque yo, como personalmente creo, como medievalista que soy, Dante representa perfectamente la Edad Media. Lo digo siempre y lo repito todas las veces que puedo, estudiar Dante significa estudiar la Edad Media, estudiar la Edad Media significa estudiar el hombre y intentar entender el hombre significa intentar entender nosotros. Aunque hayan pasado siglos, en realidad hay cosas del hombre que no cambian y a nosotros nos interesa tanto las cosas que cambian como las que no cambian. ¿Eso cómo lo podemos poner en relación o en diálogo o complementarlo con esa búsqueda, ¿no?, del saber que tiene Dante o esas perspectivas que nos abre sobre la vida y la muerte? Cada terceto es un engranaje de un mecanismo mucho más grande, mucho más amplio que guía el lector y el espectador casi, porque Dante tiene una capacidad descriptiva enorme, ¿no? Con lo cual guía el lector en el camino entre las que son lo que es el mundo del ultraterreno, el infierno, el purgatorio, el paradiso, ¿no? Y que al mismo tiempo revela toda la humanidad de Dante como representante de un entero género, que es el género humano. Entonces, cada uno de estos efectivamente es una pieza, es interesante. Nos interesa, nos gusta sí a los historiadores y a los letrados, pero nos puede decir mucho, revelar mucho. Yo, por ejemplo, durante estas jornadas, ¿no?, como sabes, ha habido una ponencia en particular, que es la ponencia del doctor Francesco D'Angelo de la Sapienza de Roma. Él ha dedicado 50 minutos a medio terceto. Sobre medio terceto se puede hablar tranquilamente 50 minutos y hablar de qué sabía el hombre Dante, el hombre del siglo XIII y XIV, de un rey noruego muy lejano. Entonces, al mismo tiempo nos damos cuenta, estudiando cómo Dante veía los otros poderosos de su tiempo, nosotros realmente qué sabemos de nuestro tiempo, realmente qué sabemos de los que ahora están gobernando el mundo. Nuestra imagen la imagen que tenemos de ellos es una imagen filtrada, la imagen que tenía Dante era una imagen filtrada claramente. Nosotros también tenemos una imagen filtrada. Cualquier cosa, incluso el último terceto, nos llama a nuestra humanidad y a nuestra capacidad de conocer el mundo alrededor. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtud e conoscenza. Es una de las frases más famosas no que se suele atribuir a Dante, que Dante escribe la Divina Comedia cuando habla de Odiseo, ¿no? Y Odiseo es un personaje particular. Odiseo está en el infierno, porque técnicamente Odiseo es el personaje que va contra los dioses, porque es soberbio, sí, pero al mismo tiempo lo que le mueve realmente es esta búsqueda de la verdad. Entonces, Dante es un hombre que todo el tiempo se está preguntando a lo largo de su obra hasta cuándo empieza el pecado y hasta dónde llega la humanidad. No es un hombre roto interno, no es un hombre que piensa que todo lo que haga sea automáticamente mal, no, es un hombre que le gusta preguntarse sobre este límite que hay, ¿no? Y sobre todo le gusta preguntarse hasta dónde puede llegar un hombre en la búsqueda de la verdad. Y lo que está claro en la obra de Dante en general es que el hombre debe orientar la búsqueda de la verdad a lo que de verdad importa, es decir, como has dicho tú muy bien, al epistemológico. En este caso, claramente, la entera obra está orientada hacia una dirección, que es el cielo. Dante empieza en el infierno, sigue y se munda, se limpia, decimos así, durante el purgatorio para luego llegar al paraíso. Y la cosa más bonita que Dante representa en el paraíso, en el último canto del paraíso, cuando está enfrente de la Virgen, que gracias a la Virgen Dante
tiene el permiso de mirar a la misma Trinidad, a Dios, es que lo hace como ser humano. Es decir, lo hace en carne y hueso, cosa que no se le ha dado prácticamente a ningún ser humano, como hijo, es el único que tiene este privilegio. Y lo hace, y él estando allí entiende que solamente habiendo pasado por las tres partes del mundo ultraterreno podía alcanzar la visión plena de la verdad. Entonces, por un lado hay el ímpetu, el impulso interno del hombre, como el de Odiseo, ¿no? A buscar virtud y conoscenza, a buscar conocimiento, a buscar el saber, pero también hay que saberlo afinar, hay que saberlo dirigir. ¿Y dónde lo diriges? Allí, al último canto del paraíso, en la contemplación de la Trinidad. Lo que es interesante es que es la comedia en este caso es una obra para todos. Una obra para todos quiere decir que prácticamente cualquiera la puede leer. La Divina Comedia tú te puedes encontrar tranquilamente el último gossip del momento que del cual se hablaba en ese momento en Italia o en Florencia cuando Dante era joven, ¿no? Incluso los pequeños problemas de barrio, los enemigos del barrio, alguien que le caía particularmente mal a Dante, entonces se quita una pequeña satisfacción y lo pone allí el infierno junto con los condenados. Pero al mismo tiempo en la Divina Comedia tú te puedes encontrar con grandes disputas teológicas, con los grandes problemas del tiempo, con problemas de tipo trinitarios, ¿no? Con cuestiones teológicas, sí, Santo Tomás sí, Santo Tomás de Aquín sí, Aristóteles sí, pero hasta qué punto. Está todo unido, perfectamente organizado en esta obra, que poco a poco te pilla, porque te pilla a ti lector y te va educando. El infierno es una parte sencilla de leer, donde un hombre medio del tiempo puede leer y poco a poco va dando nociones, va dando conocimientos, va cambiando el lenguaje, poco a poco que se va elevando, junto con el contenido se eleva también el lenguaje. Y entonces al final tú terminas con el paraíso, como sabéis, cada cántica de la Divina Comedia termina con una palabra maravillosa que es estrellas, ¿no? El infierno termina con l'amor che muove il sole e le altre stelle, termina con ritornammo a rivedere le stelle, il paraiso termina con il purgatorio termina con puro e disposto a salire alle stelle y finalmente el paraíso termina con, decimos, la frase más importante que es el amor que mueve el sol y las altre stelle, que es Dios desde el punto de vista de Dante. Entonces tú empiezas de lo bajo, literalmente de lo bajo, que está debajo de la tierra, el infierno, y acabas finalmente hablando siempre de las estrellas, siempre mirando las estrellas al final. Me lo voy a llevar un momento al campo de tu docencia como profesor. ¿Cómo consigues que un alumno tuyo dialogue con su ciencia, ¿no? La que enseñes, pues que dialogue con la teología y con la filosofía? Realmente, por un lado, es extremadamente fácil. Todo te permite dialogar con la filosofía y la teología. O sea, todo al final, cualquier campo de sabiduría tiene que ver con el hombre. Entonces, el hombre que piensa, el hombre que aprende, entonces automáticamente esta ya es filosofía. Si luego el hombre se da cuenta de no estar solo, entonces podemos abrir también a lo de la teología. Yo creo que es importante dejar siempre en un lado de misterio. Vivimos en una cultura, en una civilización, una sociedad donde muchas veces se da muchísima importancia a la duda en general, ¿no? Eso es una herencia de todo lo que es la edad más moderna. Y por un lado ha pasado una idea que yo personalmente no comparto, por el cual el profesor tiene que levantar dudas. Y esto sí, en parte es verdad. Pero también el profesor tiene que dar, yo creo, unas respuestas que no tienen que ser completas, totales, pero tiene que demostrar que hace falta tener la valentía de respuestas. Pero al mismo tiempo es fundamental siempre dejar un poco de misterio, porque el trabajo que queda por hacer lo tienen que hacer ellos, seguramente no lo vas a hacer tú. La cosa peor que te puede pasar que un estudiante al final de la clase te diga, venga y te diga, sí, vale, entonces ¿qué tengo que pensar? No, evidentemente no me has entendido. El objetivo era que tú reflexiones. Entonces siempre dejarle como una parte no de oscuridad, sino de misterio, para que ellos puedan preguntarse y puedan encontrar allí lo que yo creo que está allí y que creo que ellos también podrían descubrir. ¿Consigues su asombro entonces? El asombro es probablemente lo que se busca, es lo que hay que buscar. Dejarle siempre lo que falta es la capacidad de sorprenderse. Vivimos en un mundo donde sorprenderse es muy difícil porque tenemos todo a disposición. Todos hemos visto, no lo sé, una foto de un león. ¿Cuántos de nosotros han visto un león de verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros puede tener realmente el asombro de descubrir un ser viviente como esto? Es un ejemplo un poco estúpido, pero ahí está, ¿no? Entonces, buscar el asombro, darles a ellos la capacidad de sorprenderse del mundo que tienen alrededor, de descubrirlo de verdad, no solamente porque lo han visto. Ver no significa conocer. Es una gran satisfacción comprobar que en cualquier universidad que se lo proponga, ¿no? Se puede convertirse en un templo del saber de cosas muy importantes que tienen mucho que ver con grandes cuestiones del ser humano y bueno, pues tú eres un ejemplo de ello en esta universidad CEU San Pablo, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés.